Marcos 4:35 dice, aquel día, dígame conmigo, aquel día puede ser cualquier día en tu vida y en la mía, en la de la transformación canaria. Aquel día, Jesús en la palabra dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, ¿qué les dijo? Venga, iglesia, ¿qué les dijo? Léanlo. Pasemos, ¿no lo tienen ahí? Pues lo leo. No, tranquilo. No, porque solo quiero ese versículo. Dice así, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. No se me atoren con eso, ¿vale? Pasemos, ¿qué le dijo? Pasemos al otro lado. ¿Pero cuándo se lo dijo? Aquel día. No sé si lo están captando. Hay un día. Hay una cita divina. Hay un día, aquel día donde Dios dice, voy a hablarles en este día. Voy a traer una profecía en este día. No para que diga, ay, qué bonita la profecía. Porque hemos aprendido que la profecía lleva una responsabilidad de determinación y decisión. Y eso significa morir a ti, morir quizás a lo que tienes que dejar. Y eso es pasemos al otro lado, dice el Señor. Hijos, pasen al otro lado. Ya es hora de pasar al otro lado. Déjamelo, porfa, como estaba. Mire, el Señor espera que nosotros pasemos al otro lado. ¿Para qué? Para que haya un rompimiento en las emociones, un rompimiento emocional, un rompimiento espiritual, para que haya un rompimiento en nuestro interior. Entonces Él dice, hay un día para ti donde yo te voy a visitar y a partir de esa visitación tú vas a tomar esa decisión. Aquel día, dice el Señor, pasa al otro lado. Iglesia, pasemos al otro lado. Iglesia, Dios les dice hoy, mira, yo les voy a decir, delante de Dios les digo, vamos a pasar al otro lado. El pastor, yo, una servidora, Gabriela, vamos a pasar al otro lado. Aleluya, yo lo estoy viendo. Vamos a pasar al otro lado. ¿Y usted nos va a acompañar o se va a quedar de ese lado? Esto es una palabra de reto y de desafío. Para que dejemos ya de, ok, hay que trabajar y hay que hacer las cosas, pero tenemos que ir determinando ya. Determinando, ¿qué quiero para mí? Voy a seguir orando 30 minutitos, voy a orar siempre las mismas oraciones, voy a hacer siempre lo mismo, o me determino en mirarlo a Él, en creerle a Él, su palabra es viva y me voy a determinar en buscarlo a Él, en tener algo determinado para mi vida. El Señor dice, pasa al otro lado, ya es tiempo de dejar de llorar, aún por los hijos muchas veces. Métete de rodillas, métete en intercesión, métete en guerra, métete con Dios, háblale a Dios, dame una palabra, así me he puesto yo. Necesito una palabra, porque yo tengo claro, hermanos, le digo con toda sinceridad, cuando yo tengo una palabra, ya está hecho. Otra cosa es la espera, que a veces me desespero, pero la palabra la tengo. Y si tú tienes una palabra de Dios, aleluya, todo se puede estar mal, todo, pero tú tienes una palabra. Y esa palabra no la da el pastor, no la da la pastora, a no ser que sea de parte de Dios proféticamente, no la da cualquier personita, te la da Dios. Y si te la da Dios, nadie quita. Pues esta palabra no viene de estos días, viene antes de que se diera la profecía. Él desea un nuevo nivel, me decía, antes de dar esa profecía, esto estaba escrito.
Él desea un nuevo nivel, un nuevo avivamiento. No lo dije yo unas semanas antes de esa palabra. Un nuevo avivamiento porque Él desea, me decía a mí, yo deseo que yo no te puedo, hace una semana me decía, yo no puedo darte vino nuevo si tú tienes tu odre viejo. Yo no puedo derramar sobre ti, África, algo nuevo si tú estás atorada con tus argumentos, con tus miedos, con tus rechazos, con tu forma de pensar limitada a mi poder, pensando que no puedes porque lo que estás viendo no se puede, pero no me estás mirando a mí internamente de que yo tengo el poder. Entonces, el Señor me decía, tienes que limpiar el odre. El odre es demasiado, tienes demasiadas limitaciones. Y les cuento que tuve unos días muy malos, porque de una situación estaba muy motivada para hacerla, pero a la misma vez me vino miedo. Un miedo, un temor, que yo estaba contenta por esa noticia, pero a la misma vez tenía miedo literalmente, tenía temor. Y el pastor me dijo, ¿qué te pasa? No, nada. ¿Qué te pasa? Le dije, bueno, pues tengo miedo. Lo confesé. Aleluya. Qué bueno que tienes a alguien que puedas confesar tus situaciones. Y yo le dije, tengo miedo de esto. Dice, no va a pasar nada, vamos a orar. Entonces esa noche yo me acosté, al día siguiente vine al culto de oración y yo al día siguiente sentí como un peso se me había quitado. Y cuando llegué a casa le pregunté, ¿tú oraste por mí? Dice, sí, anoche según me dijiste. Digo, pues gracias, estaba ahí, se me fue. Y me dio el Señor una tranquilidad, pero además de eso, el Señor me dio una revelación. Y es lo que te cuento hoy. Pasa al otro lado. Y Él me decía, cuando venimos arrastrando áreas de esclavitud, de miedos, temores, rechazo, limitación, siempre haces lo mismo. Entonces cuando te sacas de eso, te está sacando de fuera de tu control. Pierdes el control. Y cuando perdemos el control de esa situación, ¿qué viene? Miedos, temores. A pasar al otro lado. Al otro lado de la oración, al otro lado con tu familia, al otro lado. Miedos internos. ¿Entiendes? ¿Me explico? Bendito Dios que esta casa tiene la unción de liberación, dijo él. Escuchen. Dice, cuando venimos arrastrando áreas de esclavitud, de miedo, de temores, de rechazo, al cabo de un tiempo, florecen. Pero Dios quiere sanarlo y liberarlo para que caminemos en expansión y fuego en este 2026. Estamos en noviembre y vamos para diciembre. Pasemos al otro lado. Antes de empezar enero, debemos de tomar decisiones de retos serios y decir, yo no voy a pasar igual, yo voy a pasar de diferente manera. Yo voy a pasar creyendo. Yo voy a pasar tomando los cuernos por ahí, por las manos. Entonces, se levanta miedo a lo desconocido. ¿Se puede levantar miedo a lo desconocido, sí o no? Porque perdemos el control. Entonces, esa noche el Señor, yo tuve muchos ataques esa noche. Y el Señor comenzó a hablarme poderosamente de Jacob. Y no cuento que tuve un Peniel en mi casa. Peniel significa en hebreo el rostro de Dios. Peniel en hebreo es el rostro de Dios. Les cuento que Jacob, ustedes se conocen la historia de este hombre que salió de su casa porque había engañado, había usurpado la primogenitura, la bendición de su hermano que le tocaba a él. Él la usurpó, la robó.
Porque su nombre, ¿sabes qué significa? Engañador. Y el Señor nos dice hoy, quiero hacer que tu odre se limpie para que yo pueda derramar vino nuevo. Vino nuevo, que tú puedas recibir esa palabra, creerla. Hay una fe tan poderosa que tú hablas con Él y te responde y tú dices, yo camino en eso. Pero no puedo caminar en eso si todavía estoy en mis temores, mirándome con rechazo, con miedo, con inseguridades, con miedo a pasar al otro lado porque tengo miedo de dejar mi seguridad. Tengo miedo de quedarme en escasez. Tengo miedo de... ¿Me explico? Pero Dios dice, Jesús dijo, pasemos al otro lado. Y Jacob salió de su lugar y fue y tuvo un Betel. Primero tuvo un Betel, dice casa de Dios y puerta del cielo. Ahí tuvo él un encuentro. Y a partir de ahí el Señor le dio una palabra que no voy a tardar mucho, pero voy a explicarlo en otros momentos. Pero cuando él pasó y se fue con Labán, con su tío, él produjo con sus mujeres muchos años. Estuvo muy bendecido. Pero él huyó de Esaú, de su hermano. ¿Sí o no? Él huyó. ¿Por qué huyó? Porque tenía que huir, porque había engañado a su hermano. O sea, él tenía el odre viejo. Tenía el odre viejo. ¿Cuántas veces la iglesia anda en mentiras? ¿Cuántas veces la iglesia anda en mediocridad? ¿Cuántas veces andamos en hipocresía y en incredulidad con Dios? Leemos la palabra, pero no la aplicamos porque no la creemos. Pero le voy a decir una cosa. Pida revelación. Espíritu de revelación, lo dice su palabra. La palabra te tiene que revelar para que la puedas obedecer. Sí, porque si no es una palabra muerta. La palabra está dentro de nosotros, pero si no se revela, la haces porque tienes que hacerla. Ok, perfecto, Dios te dice obediencia, pero cuando se te revela, tú la caminas, porque Él dice, por fe te he hablado, ahora camina por fe. Por fe, para fe. Entonces Jacob caminó durante años, tuvo hijos, tuvo ganado, se hizo rico, es verdad. Aún el suegro lo engañaba, porque es así, él vivió constantemente manipulando. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? La iglesia muchas veces anda en manipulación y se piensa que Dios es bobo. Manipulan a los pastores, manipulan a los hermanos, manipulan diciendo que las ofrendas no son de Dios, que las diezmos no son de Dios, que la liberación no es de Dios, que las lenguas no son de Dios. Manipulan para que no haya liberación y libertad en la casa. Entonces no. Jacob cuando salió, él estaba luego con seguridad, pero cuando esa noche durmió en oscuridad, qué miedo. ¿Qué pasó? Necesitamos tener un Peniel y un Getsemaní. Y le voy a explicar por qué. Cuando Jacob estaba en ese lugar, a solas en la noche, él tuvo el sueño, esa visión, y Dios le dio esa visión. Y cuando le dio esa visión, él pudo ver casa de Dios y puerta del cielo, que se lo dijo el Señor. Él se levantó y le dijo, Señor, veo que este sitio tengo miedo en la madrugada, tengo miedo, pero si tú vas conmigo en este viaje, si tú me acompañas y me traes con bien, si me traes con bien, entonces yo te voy a servir, yo te daré de mis diezmos, yo te daré de lo que yo tengo. Y Dios le dio una palabra, diga conmigo, una palabra. Si tú tienes una palabra, el mundo se te puede caer. Las familias a veces tienen ataques y situaciones diferentes y complicadas. Pero si tú tienes una palabra, tú puedes hacer como Jesús. Jesús dormía en la barca tan tranquilamente y aquello tan desmoronado. Pero él caminaba porque tenía paz. Entonces, cuando tú tienes una palabra, tú vas a caminar en paz interior, una paz interna y mental. Entonces, Jacob salió, voy avanzando. Jacob llegó a ese lugar, tuvo ovejas, tuvo esposa,
Pero aquel día que 20 años Dios le había dado una palabra, le dijo, vete porque yo te voy a acompañar, yo te voy a enviar a mi ángel y tú no vas a ir solo. El Señor Jehová le dijo, voy a ir contigo y mi ángel va a ir delante de ti. Mi ángel irá delante de ti en este camino. Y hoy Dios te dice, mi ángel irá delante de ti en tu camino. Y él caminó y él puso una piedra como señal y levantó un altar, que hoy es algo muy importante en Israel. Y cuando él caminó en esa palabra, él caminó, pero lo que no sabía es que iba a volver a regresar 20 años después. 20 años después, allí con su suegro, manipulador. Dice la palabra que el que engaña siempre va a ser engañado. Y él constantemente era engañado por Labán. Entonces, su odre todavía estaba viejo. ¿Cómo se llamaba todavía? Jacob, engañador, usurpador. Ahora, aquel día ya era el tiempo de volver, lo dice en Génesis 32, lo pueden leer en casa. Cuando él volvía, que dijo Labán que lo fue a coger y todo eso, cuando él volvía de ese lugar, pasó algo. Ustedes se acuerdan que el hermano le dijo, o sea, iba por él. Cuando él se enteró que volvía a su casa, lo dice así, el hermano dice que él envió a siervos y envió ganado, cosas, presentes, dice que era un valor de 250,000 euros para llevárselo con sus siervos antes de que Jacob volviera, antes de que Saúl se acercara a él. Cuando él lo hizo, lo hacía porque tenía miedo. Muchas veces perdemos ofrendas, perdemos bendiciones presentes por temor al hombre, por miedos. Y les voy a explicar, eso está en la palabra. Cuando él volvía y escuchó, tu hermano viene a tu encuentro, pero viene con 400 personas, viene con 400 soldados. ¿Qué le pasó a Jacob? Como muchas veces nos pasa a nosotros. Cuando oímos un mensaje subliminal o escuchamos algo, ya nos hacemos un cuadro completo. Sí, cuadro completo. ¿Y cómo nos vemos? Vemos que nos va a venir a atacar, vemos a nuestras familias muertas, vemos a nuestros hijos en accidentes, vemos que nos va a ir muy mal en la economía, nos vemos mal. Ahí, y nos enredamos en esa visión, ¿cierto? Pues a Jacob le pasó lo mismo. ¿Sabes qué hizo él? Tenía tanto miedo que fue corriendo, puso en un campamento que se llama Hanamaí, que es 2 campamentos de ángeles, eso es otra historia. Él puso a una parte de su familia en un campamento y a otra, y él se fue solo con Dios. Y ahí tuvo su Peniel. Y ese Peniel estuvo toda la noche, y fue lo que me enseñó el Señor. Cuando tu miedo es más fuerte que mi voz, tú no vas a andar en la confianza. Y cuando tú no andas en la confianza, estás pecando contra mí. O sea, no me estás conociendo. ¿Cuándo te he dejado sola, África? ¿Cuándo te ha dejado el Señor a ti sola? Solo. ¿Cuándo? Jamás. Entonces, tu Peniel y ese Peniel que tuvo Jacob fue una lucha. Por eso dice que luchaba ¿con quién? Contra el ángel, pero no solamente contra el ángel, dice la palabra, y con los hombres. Porque cuando tenemos temor al hombre, tenemos rechazo y tenemos esclavitud de nuestra alma, que no nos deja ver más que eso, entonces nos volvemos a acostar todas las noches y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y no nos paramos a decir, me meto esta noche con Dios y esto se va a acabar hoy. Esto se va a acabar hoy, porque yo necesito un Peniel, yo necesito ver el rostro de Dios, yo necesito soltar este control. ¿Sabe por qué luchaba tanto Jacob? Porque le costaba soltar la manipulación.
Le costaba soltar el control de su vida. Toda la vida con control. Toda la vida controlando su vida. Toda la vida controlando que nadie lo engañara, que nadie lo manipulara, que nadie le hiciera daño, que controlara a sus hijos, controlara su casa. Y todo era un control, control, control. Pero y seguía con su odre viejo. Y Dios dijo, no, tú necesitas un Peniel para ser limpio, para ser libre, para ser cambiado, porque si no, no te voy a poder cambiar tu nombre. ¿Sabe qué nombre le puso después de ese Peniel? Israel. Israel, Padre de naciones. Israel, fuerte, el que confía en Jehová. Entonces, hoy Dios te dice, yo quiero cambiar tu nombre. Y tu nombre no es el que tú tienes ahora aquí, Bea, Soli, África. No. Es un nombre que nos determina en el propósito de Dios, que nos determina en la asignación de Dios. En la asignación de Dios. ¿Por qué no te ves como, por qué no ves la asignación que tienes en tu vida? Si no la estás viendo, es porque todavía estás ahí con tu nombre antiguo. Estás con tu odre viejo. Están con tu mente vieja. No ves sino más que tu trabajo, tu casa, tus hijos y tu vida. Dios santo, Dios tiene asignaciones para su casa. Dios tiene asignaciones para su pueblo. ¿Ustedes lo creen? Jacob dijo, dice la palabra en Génesis, he peleado contra Dios, he visto a Dios cara a cara, pero también he peleado con los hombres. ¿Sabes por qué? ¿Con quién estaba peleando? Con el temor del hermano, con los miedos a morir, con el temor a perder la vida, con el temor de perder a sus esposas y a sus hijos. ¿A cuánto no les ha pasado esto? Que tenemos miedo de perderlos. Eso es un temor que Dios dice, ya no quiero que esté en esclavitud, porque dice que por medio de la muerte venció al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Si él venció la esclavitud, ¿por qué seguimos viviendo los rudimientos del mundo antiguo? Y en la forma antigua tenemos de ese odre viejo. Y cuando él dice, voy concluyendo, esa noche tuvo una noche de vigilia. Jacob tuvo una noche de vigilia de guerra. Jesús tuvo una noche de vigilia y de guerra en Getsemaní. Necesitamos un Peniel, pero también necesitamos un Getsemaní. Porque Getsemaní significa prensa de aceite. El Señor nos pule, el Señor nos moldea, el Señor nos corrige y el Señor nos aprieta para ver si decimos, no, esta noche me meto con Dios porque esto se acaba en mi vida. No puedo andar en temor, no puedo andar en intimidación, no puedo andar pensando que los demás no me quieren, que el otro, el pastor, que los hermanos o que en el trabajo. No puedo así. ¿Por qué tantas batallas aquí? Se acabó, no puedo vivir así. Porque es una esclavitud. Peniel es liberación. Necesitamos Getsemaní. Hay una sola cosa que Jacob y Jesús tenían en común. Pregúnteme el qué. Mira, me parezco ya al pastor. Pregúnteme el qué. La rendición. Porque Jacob tuvo que rendir su engaño, su manipulación y su control a la vida. Y Jesús tuvo que pelear porque veía que le iban a pegar, que le iban a maltratar y toda la presión demoníaca, que muchas veces nosotros tenemos esto y nos vemos muy mal, pues él iba a ir a pelear con el pecado. No a pelear, a entregar su cuerpo al dolor y al sufrimiento. Dos cosas, dos hombres, una sola forma de rendir nuestra esclavitud y nuestra vida. Rendición, 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 rendición. Hagan vigilias en la noche con el Señor. Yo quiero un Peniel. Yo me gustaría ir a un Peniel, nos gustaría, ¿verdad? Ir a un Peniel con nuestro apóstol. Pero tú puedes tener tu propio Peniel en tu
y en tu casa de la iglesia, tú puedes tener un peniel también con Dios para que traiga liberación a tu vida. Dios te dice hoy, pasa al otro lado. Aquel día, ¿cuándo será el día en que digas hasta aquí? Dios me dijo, ya se oye la lluvia, ya se oye el avivamiento. Yo no sé cuándo va a venir, pero yo lo espero. Porque si esperamos hasta ahora, todas las batallas que hemos estado, ¿sí o no? ¿Usted se piensa que es fácil ver a pocas personas queriendo, trabajando, ese desgaste? Pero he aprendido mucho a descansar más en Él. Entonces, ese no es un problema para mí ya. Yo se los dije a ustedes, creo que fue en un culto. Para mí no es un problema que haya pocas personas, ¿eh? Para mí el problema sería que no estuviera su gloria o Él aquí. Lo demás es un proceso de mi vida y de ustedes. Pero que viene, viene. Me dijo, se oye la lluvia, se oye avivamiento en esta casa. Y solo los que se mantengan van a beber de ese río. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Caminemos en la asignación y tomemos determinación y decisión. Y decisión. Y quiero terminar en Isaías 55:5. Acompáñame. Santo. ¿Lo tienen? Dice en el versículo 5, esta profecía dice así: transformación Canarias, hijos de transformación Canarias, los que van a estar en transformación Canarias, los hijos que van a estar en transformación Canarias. Escuchen bien, escuchen bien. Sí. Dice, he aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, el Santo de Israel. Vamos al versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos son más que vuestros pensamientos. Dice, escuche esto, porque como desciende de los cielos la lluvia, ¿qué dije que venía? Lluvia. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así, diga conmigo, así será. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Dios envió una palabra anoche. No solamente anoche, sino que anoche la confirmó. Anoche la confirmó. Anoche la confirmó. Dios envió una palabra anoche. Y hemos estado viendo de aquí para atrás cosas puntuales que han estado pasando. Y ciertamente la asignación de esta casa es la liberación. La asignación de esta casa es la liberación. Entonces, dice el Señor, así dice el Señor, que la palabra que yo solté sobre esta casa, África, Suárez, nunca más va a volver a mí vacía.
va a venir llena, va a venir con productividad, va a venir con fe, va a venir, o sea, va a venir lo que dice, no te dejaré hasta que haga lo que te he dicho que voy a hacer. Entonces, el reto y la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? Porque yo lo tengo claro, lo tenemos claro. Vamos a pasar al otro lado. Y el otro lado es dejar mi comodidad, dejar mi engaño, dejar mi manipulación con Dios, dejar mi mentira, dejar mi miedo, dejar mis temores, dejar mi ira, dejar todo lo que me está frenando, dejar mi hipocresía, dejar mi falsedad con los hermanos, mi falsedad con Dios, dejarlo y tomar mi responsabilidad en el reino de Dios y decir, Dios, Jesús, tú estás en mi barca porque tú estabas en la barca con ellos. Tú estás en mi barca desde que me convertí, me has demostrado que siempre has estado conmigo. Tú estás en mi barca, pues yo quiero ir contigo al otro lado. Aunque venga tormentas. Porque cuando pasas al otro lado, en la barca también vienen tormentas y vienen situaciones. Pero ¿qué dijo? Hombres de poca fe. Lo que hay que tener es fe. Por fe hemos recibido, ahora es para fe. Pasa al otro lado, dice el Señor. Pasa al otro lado. Ya es hora de dejar tu comodidad, tus cosas y decir hasta aquí. O tu opresión, tus vicios. Ponga manos de pie. Esta palabra no es para que se me desanimen, porque tienen cara de aleluya. Viene un tiempo de expansión, viene un tiempo de fuego, viene un tiempo de gloria, viene un tiempo de poder. Y les voy a decir más, y es más, que Dios dice que Él quiere contar con sus hijos. Amén. Él quiere contar con sus hijos. ¿Cuántos quieren servir al Señor? ¿Cuántos quieren servir al Señor?